¿Qué sucede cuando la vida que construye se ve despojada de sus cimientos? ¿Es posible encontrar la belleza entre las sombras de un pasado desgarrador? En el majestuoso reino de Aurelia, donde las arenas doradas susurran secretos antiguos, un ambicioso jarl, conocido por su ferocidad y encanto, se encuentra en una encrucijada. La fría chef del palacio, una mujer con un talento culinario que trasciende lo mundano, ha despertado en él un deseo que nunca había experimentado. Pero, ¿qué secretos oculta su corazón helado? ¿Es una simple conquista más en su vasta lista de hazañas? ¿O podría ser la clave para descubrir lo que realmente significa vivir? Mientras el viento del desierto acaricia las paredes de mármol del impresionante palacio, las preguntas flotan en el aire. ¿Puede el amor florecer en un terreno marcado por las decepciones? ¿Está dispuesta a arriesgar su corazón a una costa de la libertad que ha luchado por conservar? Al adentrarse en un juego de poder y emoción, ambos se verán obligados a enfrentarse no solo a sus sentimientos, sino a las verdades dolorosas que han llevado a levantar muros a su alrededor. Y así, con la promesa de una noche que cambiará sus destinos, comienza una épica historia de amor, desafío y redención. En medio de las arenas doradas de Aurelia, un reino tan majestuoso como implacable, el imponente palacio del Jarl Thorn Armitage se alzaba como un monumento a la opulencia y al poder. Thorn era conocido por su astucia en los tratos y su atractivo innegable, lo que le había otorgado la reputación de conquistador. Su nombre era susurrado con deseo y temor entre las damas de la corte, y él disfrutaba de cada instante de esa devoción. Pero aquella noche, mientras el viento cálido soplaba a través de los amplios corredores de mármol, algo cambió en su mundo, algo inesperado y fuera de su control. Valeria Silvane había llegado al palacio hacía un mes, contratada como la nueva chef personal del Jarl, una mujer con un don culinario capaz de hacer que hasta el guerrero más estoico cerrara los ojos de placer al saborear sus platillos. Sin embargo, su frialdad era tan legendaria como su arte en la cocina. Nunca sonreía, nunca doblaba la mirada y nunca dejaba que los halagos de quienes probaban sus creaciones la tocaban. Esa noche, Thorn la observaba desde la sombra de uno de los arcos del gran comedor. Valeria, con su largo cabello castaño recogido en un moño despreocupado, movía hábilmente sus manos mientras decoraba un plato con una precisión que rozaba lo artístico. Había conocido a muchas mujeres en su vida, pero ninguna como ella. No era solo su belleza, innegable en su esencia, era la barrera de hielo que parecía rodearla. No lo miraba, no lo buscaba, no intentaba complacerlo. Eso lo intrigaba, lo desafiaba. ¿Por qué nunca sonríes?, Swinhyo preguntó de repente, haciendo que varios de los sirvientes en la cocina se detuvieran por un instante. Valeria ni siquiera levantó la vista de su trabajo, porque no tengo razones para hacerlo. Su voz era firme, desprovista de dulzura y sin la coquetería a la que estaba acostumbrado. Thorn dio unos pasos adelante, apoyándose en la isla central de mármol negro. Dicen que la cocina es una expresión del alma. Si eso es cierto, ¿qué dice la tuya? Valeria terminó de colocar el último adorno en el plato y solo entonces alzó la mirada para encontrarse con la suya. Sus ojos grises estaban llenos de historias que se negaba a compartir. Que el placer y el amor no siempre van de la mano. Por primera vez en mucho tiempo, Thorn sintió que alguien realmente le daba la espalda. Sin dudar, la vio alejarse, su silueta desvaneciéndose tras las puertas que conducían a la despensa, y algo en su interior, un sentimiento desconocido y peligroso, despertó. Durante días,
el Jarl intentó descubrir quién era realmente Valeria. Mandó a sus asistentes a investigar su pasado, pero la información que obtuvo fue escasa. Supo que había trabajado en renombrados restaurantes europeos, que había crecido en circunstancias difíciles y que no tenía familia cercana. Pero la razón detrás de su frialdad permanecía oculta. Mientras tanto, ella seguía cocinando para él sin hacer el más mínimo esfuerzo por impresionarlo, y eso lo volvían loco. Una noche, durante un banquete en el palacio, uno de los invitados hizo un comentario despectivo sobre la comida, no porque no estuviera deliciosa, sino porque se deleitaba al menospreciar a los sirvientes. Parece que quien cocina aquí solo sabe de técnica, pero no de pasión, dijo con una sonrisa burlona. Valeria estaba allí, supervisando discretamente, pero no dijo nada. Sin embargo, cuando Thorn vio la mínima contracción en su mandíbula, algo en su interior rugió. Se levantó, atrayendo la atención. Un silencio cayó sobre la mesa. El invitado se removió incómodo y murmuró una disculpa antes de volver a su copa. Valeria no dijo nada, no le agradeció ni le dedicó una mirada de gratitud. Solo se giró y salió de la sala con la misma elegancia fría de siempre. Pero esa noche, por primera vez, Thorn vio algo diferente en ella, porque, cuando pasó junto a él, sus dedos se cerraron, por un segundo, en el borde de su túnica, un roce sutil, casi imperceptible, y en ese instante supo que la guerra entre ellos había comenzado. La noche cayó sobre Aurelia, con su acostumbrado manto de estrellas y brisa cálida. En el palacio, la celebración continuaba, pero la mente de Thorn estaba en otra parte. Ese roce mínimo de los dedos de Valeria en su túnica había sido un temblor en la estructura inquebrantable de su reino. Era como si Valeria le hubiera lanzado un desafío sin palabras, una declaración silenciosa de que no era inmune a su presencia, pero tampoco se rendiría fácilmente. Y eso lo obsesionó. Mientras todos bebían y reían, Thorn se deslizó fuera del salón principal, siguiendo el mismo camino que ella había tomado. Sus pasos resonaban en los pasillos de mármol, un eco solitario en la inmensidad del palacio. Cuando llegó a la cocina, la encontró de espaldas, con las manos apoyadas en la isla central. Sus hombros se alzaban y bajaban en una respiración controlada, como si estuviera intentando sofocar una tormenta interna. ¿Huyes de la fiesta? Su voz rompió el silencio. Valeria no se giró. Mi trabajo terminó. No tengo razón para quedarme. Thorn sonrió con diversión y se acercó lentamente, cada paso reduciendo la distancia entre ellos hasta que pudo inhalar el sutil aroma a especias y vainilla que siempre la rodeaba. ¿Y si te dijera que me debes una conversación? Ella finalmente se giró. Sus ojos grises lo perforaron con una intensidad que habría hecho retroceder a cualquier otro hombre. Pero él no era cualquier hombre. No te debo nada, Thorn. Inclinó la cabeza, fascinado. Todo el mundo debe algo, no yo. Su respuesta fue cortante, pero en su mirada había un destello de algo más. Dolor, rabia. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Thorn nunca había tenido que perseguir a una mujer, y la experiencia era tan exasperante como electrizante. Decidió cambiar de táctica. Dime, Valeria. Su voz descendió a un tono más bajo, íntimo. ¿Por qué cocinas si no te da placer? Ella entrecerró los ojos, como si estuviera sopesando si responder o no. Finalmente suspiró, porque la comida es lo único que nunca me ha fallado. La honestidad en su voz lo tomó por sorpresa. En su mundo de máscaras y estrategias, la verdad desnuda era un arma peligrosa. ¿Alguien te falló?, dedujo él. Ella rió sin humor. ¿Todos me fallaron?
Thorn sintió un impulso primitivo de hacer más preguntas, de desentrañar cada misterio que la envolvía, pero Valeria ya se había apartado, retomando su compostura helada. Si eso es todo, Jarl, tengo cosas que hacer. Él la dejó ir por ahora, pero algo dentro de él le dijo que esa mujer sería su más difícil y peligrosa conquista. El desierto tenía su propio lenguaje, un murmullo silencioso que solo aquellos que lo conocían podían entender. Thorn siempre había creído que él era uno de esos hombres, un hijo del viento y la arena, alguien que dominaba su entorno con la facilidad de un rey en su trono. Pero Valeria Sylvan era una tormenta inesperada, un espejismo que desafiaba su control. Durante los días siguientes, intentó mantenerse al margen, observándola desde lejos, analizando a su oponente antes de la batalla. Pero cada vez que la veía, cada vez que notaba su indiferencia perfectamente construida, la necesidad de romper su muro crecía dentro de él. Una noche decidió actuar. La cocina estaba vacía cuando llegó, salvo por la silueta de Valeria, quien movía sus manos con precisión mientras preparaba algo en silencio. Trabajando tan tarde, su voz resonó en el espacio. «Alguien tiene que hacerlo», respondió ella sin siquiera mirarlo. Thorn se apoyó en la isla central, observándola con atención. «He probado comida en los mejores restaurantes del mundo», comentó, «pero nada se compara a lo que haces aquí». Valeria no detuvo su labor, pero sus dedos se tensaron ligeramente sobre el cuchillo. «No necesito halagos, Jarl». «No es un halago, es un hecho». Ella suspiró, apartando un mechón suelto de su rostro. «¿Por qué estás aquí?» Thorn sonrió con diversión. «Porque quiero conocerte». «No hay nada que conocer». «Eso no es cierto». El silencio cayó entre ellos. La única respuesta de Valeria fue el sonido del cuchillo cortando los ingredientes. Esta vez ella se detuvo. Muy lentamente levantó la vista y lo miró con ojos que parecían esconder 1000 tormentas, tan fríos y distantes como si estuviera hecha de mármol en lugar de carne y hueso. La risa que salió de los labios de Valeria fue baja, sin rastro de alegría. «No nací así, pero la vida se encargó de enseñarme que es más fácil sobrevivir cuando no sientes nada». Las palabras de ella fueron como un golpe seco en el pecho de Thorn. No sabía qué esperaba escuchar, pero no había sido eso. «Eso suena solitario», dijo en voz baja. Valeria sostuvo su mirada por un momento antes de volver a su tarea. «Es seguro», murmuró él. Thorn quedó en silencio, sin saber qué responder. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió fuera de su elemento. Esta mujer no era como ninguna otra que hubiera conocido. No buscaba su atención, no intentaba seducirlo, no le concedía ni una pizca de la admiración a la que estaba acostumbrado. Sin embargo, nunca había deseado tanto a alguien. «Si me dejas, puedo demostrarte que hay más que solo sobrevivir», murmuró él sin pensar. Valeria soltó el cuchillo con un sonido seco y lo miró con una mezcla de exasperación y diversión cínica. «¿Y qué sabe un jarl mimado de sobrevivir?» Las palabras eran un desafío, un golpe directo a su orgullo. Thorn sostuvo su mirada y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. «Más de lo que imaginas». Ella inclinó la cabeza, evaluándolo por un momento, pero finalmente negó con la cabeza y volvió a su trabajo. «Buenas noches, Jarl». Era un claro rechazo, pero en sus ojos había algo más, algo que lo hacía saber que esa batalla aún no había terminado. Él no era un hombre que se rindiera fácilmente. Thorn no creía en la paciencia. Había construido su imperio sobre decisiones rápidas, sobre el instinto feroz de un hombre que no temía tomar lo que quería. Pero con Valeria, cada avance era un paso en falso,
Cada intento por acercarse terminaba en un muro infranqueable. Eso solo hacía que la deseara más. Pasaron días en los que la observó desde lejos, analizando cada uno de sus gestos con la precisión de un cazador. Notó cómo su postura cambiaba cuando pensaba que nadie la veía, cómo sus manos se cerraban en puños por un breve instante cuando alguien mencionaba el pasado. La cocina era su único refugio. Y también notó otra cosa. Por más que intentara ignorarlo, ella lo sentía. La manera en que su cuerpo se tensaba cuando él estaba cerca, la forma en que sus ojos evitaban los suyos con demasiada precisión. Valeria Sylvain podía pretender ser de hielo, pero había fuego en sus venas, solo que alguien la había enseñado a sofocarlo. Thorne estaba dispuesto a hacerla arder otra vez. Esa noche la encontró en la despensa, organizando frascos de especias con la misma meticulosidad que ponía en cada uno de sus platillos. «Dime, Valeria», su voz rompió el silencio. «¿Qué hace falta para que una mujer como tú sonría de verdad?» Ella no se giró. «No lo sé». Su respuesta fue casi un susurro. «Eso es una mentira». Valeria dejó el frasco que tenía en las manos y se giró lentamente para mirarlo. «¿Por qué estás tan interesado en mí, Jarl?» Thorne sonrió, pero esta vez no era la sonrisa arrogante que solía usar con las mujeres. «Porque eres un misterio», admitió, «y me gustan los misterios». Ella lo observó en silencio, como si intentara descifrar si sus palabras eran sinceras o simplemente otra estrategia de seducción. «Los misterios suelen traer decepciones», dijo finalmente. «Oh, sorpresas». Hubo un momento de tensión, un segundo en el que el aire entre ellos se volvió espeso. Valeria frunció los labios, debatiéndose entre responderle o simplemente alejarse como hacía siempre. Pero esta vez, Thorne no le dio la oportunidad. «Dime algo». Su voz bajó un tono. «¿Por qué sigues aquí si todo esto te resulta indiferente?» Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. «¿Por qué? ¿Es mi trabajo?» «No, no es solo eso. Hay miles de lugares donde podrías estar cocinando, pero elegiste este palacio, elegiste mi mesa». Los ojos de Valeria brillaron con algo parecido a la rabia. «No elegí este lugar. Solo acepté la mejor oferta que se me presentó. ¿Y si te digo que esta no es la mejor oferta? Deja de esconderte detrás de la cocina y deja de pretender que nada te importa». La expresión de ella cambió en un parpadeo. Se volvió dura, casi feroz. «Usted no sabe nada de lo que yo siento». «No, pero quiero saberlo». El silencio se extendió entre ellos. Thorne nunca había sido un hombre de súplicas, nunca había necesitado convencer a nadie de estar a su lado, pero con Valeria todo era distinto. Finalmente ella exhaló y dio un paso atrás. «No juegue conmigo, Jarl. No soy una de sus...» Pero Thorne no sonrió esta vez, porque por primera vez en su vida sintió lo que era ser rechazado de verdad. Y eso solo lo hizo quererla más. Las noches en Aurelia eran un reflejo del propio reino, bellas, intensas e implacables. En el palacio, la atmósfera estaba cargada de tensión, y Thorne supo que la batalla por el corazón de Valeria apenas había comenzado. La luz de la luna proyectaba sombras largas sobre los pasillos de mármol, mientras el aire cálido traía consigo el aroma de jazmín y especias. Sin embargo, Thorne no podía disfrutar de la belleza de su hogar. Isabela lo había dejado en la despensa con más preguntas que respuestas, y eso lo enfurecía. No estaba acostumbrado a los rechazos, mucho menos a sentirse ignorado. Pero había algo más que puro deseo en su obsesión por ella. Era la forma en que desafiaba su control, la manera en que no se rendía ante su encanto, la frialdad calculada que escondía algo mucho más profundo. Necesitaba entenderla.
Al día siguiente, decidió cambiar de estrategia. Ya no intentaría presionarla ni provocarla con palabras. En su lugar, esperaría. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Esa tarde, la encontró en el patio trasero del palacio, junto a una fuente de piedra rodeada de árboles de dátiles. No llevaba su uniforme de cocina, sino un vestido ligero de lino, sencillo pero elegante. Por primera vez, Thorne pudo verla fuera de su entorno habitual, lejos de las ollas y sartenes, sin la máscara de la chef impecable. Por un instante, dudó en acercarse, pero Thorne al-Salim no era un hombre que dudara. «No sabía que tomabas descansos», comentó, apoyándose en una de las columnas. Isabela ni siquiera se sorprendió al verlo. «De vez en cuando», respondió, sin mirarlo. Él se sentó en el banco de piedra frente a la fuente, observándola con curiosidad. «Dime algo, Isabela. ¿Alguna vez has sido feliz aquí?» Ella soltó una risa baja, sin rastro de alegría. «La felicidad es un lujo que no todos pueden permitirse». «Eso no responde a mi pregunta». Isabela suspiró y finalmente lo miró. «No sé lo que es ser feliz, Jarl, pero sí sé lo que es vivir en paz, y este trabajo me ha dado eso». Thorne frunció el ceño. «Paz. No pareces alguien que haya encontrado paz. Comparado con lo que viví antes, esto es lo más cercano a la tranquilidad que he tenido». Él notó el peso en sus palabras. «¿Qué viviste antes?» Los ojos de Isabela se oscurecieron por un momento. Thorne creyó que se levantaría y se marcharía, como siempre hacía cuando él intentaba acercarse demasiado. Pero esta vez, ella solo desvió la mirada hacia la fuente, suficiente como para saber que no quiere repetirlo. No fue una respuesta completa, pero era la confesión más honesta que ella le había dado hasta ahora, y eso significaba algo. Thorne la observó en silencio durante unos segundos antes de levantarse. «¿Vendrás conmigo esta noche, Isabela?» Ella lo miró con el ceño fruncido. «¿Perdón? Te llevo a un lugar. No creo que sea una buena idea». «¿No te estoy dando una opción?» Ella cruzó los brazos, claramente irritada. «¿Y si no quiero ir?» Thorne se inclinó levemente hacia ella, con una sonrisa peligrosa en los labios. «Entonces me veré obligado a comer la peor comida del palacio mañana y decir que es culpa tuya». Isabela rodó los ojos. «Eso sería infantil, pero efectivo». Ella suspiró, mirándolo con una mezcla de frustración y resignación. «Está bien, pero si esto es algún tipo de truco para seducirme, Jarl, te advierto que no funcionará». Thorne sonrió, pero esta vez no había arrogancia en su expresión. «No es un truco, es una promesa». Esa noche, por primera vez, Isabela salió del palacio, no como la chef del Jarl, sino como alguien que estaba a punto de descubrir que aún había cosas en el mundo capaces de sorprenderla. Thorne estaba decidido a ser una de ellas. La noche en Aurelia era un espectáculo en sí misma. El cielo se extendía como un manto de terciopelo oscuro, salpicado de estrellas que brillaban con una intensidad imposible. Isabela, sentada en el asiento del copiloto de uno de los lujosos vehículos del Jarl, no podía evitar sentir cierta inquietud. No confiaba en él, no confiaba en nadie, pero algo en la forma en que Thorne la había mirado esa tarde, en su insistencia tranquila, había despertado una parte de ella que no reconocía. No era miedo ni incomodidad, sino algo más peligroso: curiosidad. «¿A dónde vamos?», preguntó, mirando de reojo al hombre que conducía con una facilidad arrogante. «Lo descubrirás pronto», respondió él, con una sonrisa apenas perceptible. El camino los llevó lejos del palacio, adentrándose en el desierto hasta que la ciudad quedó atrás. Isabela sintió un ligero... Finalmente, después de varios minutos,
El vehículo se detuvo al borde de una colina de arena. Thorn apagó el motor y bajó sin decir palabra. Isabela dudó un momento antes de seguirlo, y lo que vio la dejó sin aliento. Bajo la luz plateada de la luna se extendía un oasis escondido entre las dunas. El agua reflejaba el cielo estrellado, rodeada de palmeras que se mecían con la brisa nocturna. Pequeñas antorchas iluminaban la orilla, y en el centro, sobre una plataforma de madera, había una mesa elegantemente dispuesta para dos. «¿Qué es esto?», murmuró Isabela, incapaz de ocultar su sorpresa. «Un lugar especial», dijo Thorn, observándola con atención. «Algo que no muchos conocen». Ella giró para mirarlo. «¿Por qué me trajiste aquí?». Él se encogió de hombros, como si la respuesta fuera evidente. «Porque quiero que veas que hay belleza en este mundo, que la vida no es solo sobrevivir». Isabela sintió que su pecho se apretaba. «No puedes cambiar mi forma de pensar con una cena en un lugar así». «No pretendo hacerlo en una noche», contestó él. «Pero puedo intentarlo». Ella lo observó por un momento, antes de soltar un suspiro resignado. «Si ya estamos aquí, al menos dime que la comida vale la pena». Thorn sonrió satisfecho. «Si no lo hace, supongo que la chef real podría encargarse de mejorarla». Por primera vez, Isabela sonrió, aunque fue apenas un leve movimiento de sus labios. Y aunque ella no lo supiera, ese simple gesto fue una victoria para Thorn. El aire del desierto tenía una cualidad especial de noche. No solo era más fresco, sino que parecía estar cargado de secretos antiguos, como si la arena misma susurrara historias de tiempos olvidados. Isabela lo sintió mientras se sentaba a la mesa, con el reflejo del agua del oasis brillando a su lado. No entendía por qué Thorn la había traído allí. No podía aceptar que un hombre como él, acostumbrado a obtener lo que quería sin esfuerzo, estuviera realmente interesado en conocerla. Sin embargo, ahí estaban, bajo un cielo infinito, sentados frente a una mesa elegantemente dispuesta, con una cena esperándolos. «Aún no entiendo lo que intentas hacer con esto», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Thorn la observó con la calma con la que solía enfrentar a sus oponentes en el mundo de los negocios. «No intento nada, solo quiero que disfrutes de una noche sin preocupaciones». Isabela soltó una risa baja, sin rastro de diversión. «No sé si recuerdas, Jarl, pero las preocupaciones no desaparecen solo porque cierras los ojos». «Tal vez no», admitió él, «pero a veces un respiro es suficiente para recordarnos que estamos vivos». Ella lo miró por un momento, como si intentara descifrar si sus palabras eran sinceras. Finalmente, tomó los cubiertos y probó el primer bocado de la cena. Thorn la observó con atención. «¿Y bien?». Isabela masticó lentamente antes de responder. «No está mal». Él rió. «¿Eso es lo más cercano a un halago que he escuchado de ti?». Ella negó con la cabeza, pero en sus ojos apareció un destello de algo que no era indiferencia. «No te acostumbres». El silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado de una tensión que ambos fingían no notar. Isabela no podía evitar preguntarse por qué Thorn la trataba de esa manera. Sabía que tenía fama de mujeriego, de conquistar y abandonar sin mirar atrás. ¿Por qué, entonces, parecía tan interesado en ella? «Dime algo», dijo Thorn, apoyando los codos en la mesa. «¿Alguna vez alguien ha hecho algo así por ti?». Isabela bajó la mirada, su expresión se tornó sombría. «No». «No», repitió él, frunciendo el ceño. «Eso es una pena». Ella alzó la mirada y se encontró con la intensidad de sus ojos oscuros. «No necesito que nadie haga cosas por mí, Jarl. He aprendido a valerme por mí misma». «Eso lo respeto»,
dijo Thorn, pero no significa que no merezcas algo más. Isabela sintió que su pecho se apretaba. No estaba acostumbrada a esas palabras, no sabía cómo manejarlas, así que hizo lo único que sabía hacer: alejarse. Deberíamos volver, ya es tarde. Thorn no insistió, solo asintió lentamente. Como quieras. Pero cuando regresaron al coche y comenzaron el camino de vuelta al palacio, Isabela no pudo evitar mirar una última vez el oasis a través del espejo retrovisor. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, alguien había encontrado la grieta en sus muros. El camino de regreso al palacio, Isabela sentía la mirada de Thorn sobre ella, como si intentara leer sus pensamientos sin necesidad de hacer preguntas. Cuando llegaron al palacio, el ambiente era distinto. A esa hora, la mayoría de los sirvientes ya habían desaparecido en sus habitaciones, y el enorme edificio de mármol blanco parecía más imponente bajo la luz tenue de las lámparas nocturnas. Isabela se desabrochó el cinturón y abrió la puerta del coche, dispuesta a marcharse sin ceremonias. Pero antes de que pudiera dar un paso, Thorn habló. «Espera». Ella se detuvo, pero no se giró. Hubo un breve silencio antes de que él saliera del coche y rodeara el vehículo hasta quedar frente a ella. «No tienes que seguir huyendo». Isabela dejó escapar un suspiro de frustración y lo miró con frialdad. «No estoy huyendo, solo quiero dormir». Thorn sonrió con incredulidad. «No soy un hombre que se engañe fácilmente. Isabela, sé lo que vi esta noche». «¿Y qué viste?» «A alguien que aún quiere sentir». Isabela sintió un escalofrío recorrer su piel. Sus instintos le gritaban que diera la vuelta y se marchara, pero sus pies se quedaron clavados en el suelo. «¿No sabes nada de lo que quiero?» «Tal vez no», respondió él, acercándose un paso. «Pero quiero saberlo». La intensidad en la voz de Thorn la desarmó más de lo que estaba dispuesta a admitir. Su vida había sido una serie de decepciones, de abandonos, de lecciones duras que la habían obligado a construir muros imposibles de derribar. No podía permitirse creer que él fuera diferente, pero entonces él hizo algo que no esperaba. No la tocó, no intentó seducirla con palabras dulces o con su mirada intensa. En lugar de eso, se quedó en silencio, permitiéndole decidir. Y fue ese acto, esa simple muestra de respeto, lo que hizo que su mundo se tambaleara. Sin decir una palabra más, Isabela dio un paso atrás y se alejó. Pero esta vez su corazón latía con un ritmo desconocido. Al desaparecer por los pasillos del palacio, supo que la guerra entre ellos aún no había terminado, porque lo que había comenzado como un juego ahora era mucho más. Era real. La noche dejó una marca en su alma, un eco de posibilidades que resonaban en su mente. Thorn al-Salim había desafiado su mundo, y aunque ella temía lo que eso significaba, no podía negar que había algo en él que la atraía de una manera innegable. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, su mente se llenaba de preguntas. ¿Podría permitir que alguien se acercara lo suficiente para derribar sus muros? ¿Sería capaz de arriesgarse otra vez al amor, al dolor, a la vulnerabilidad? En el fondo, Isabela sabía que el viaje apenas comenzaba y, por primera vez en mucho tiempo, podía vislumbrar un camino que la alejaba de las sombras de su pasado. Tal vez, solo tal vez, había un lugar para la esperanza en su vida nuevamente. Las estrellas brillaban intensamente sobre el desierto, como si el universo entero estuviera escribiendo una historia solo para ellos. Thorn se encontraba de pie en la cima de la duna más alta, con el viento jugando con su cabello y la arena formando un manto dorado a sus pies. Había luchado contra su destino,
desafiado las expectativas y aún así se dio cuenta de que la batalla más difícil estaba por venir. Isabela lo miraba desde el borde de la duna, sus ojos destellando con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. En ese momento, frente a la inmensidad del desierto, Thorn comprendió que había encontrado en ella algo más que un mero deseo. Era una compañera, una igual, y quizás la única persona capaz de romper las cadenas que lo mantenían prisionero. ¿Por qué no te alejas de mí?, preguntó ella, la voz casi perdida en el sonido del viento. Soy un caos. He construido muros que ni tú ni nadie pueden derribar. Porque tú también eres fuego, respondió Thorn, acercándose a ella con determinación. Y donde hay fuego, hay vida. Detrás de cada muro hay una historia que merece ser contada. Las palabras resonaron entre ellos, desatando una tormenta de emociones que ni Isabela ni Thorn habían anticipado. Por primera vez, el miedo no gobernó sus corazones. En lugar de ello, la esperanza comenzó a arder, fuerte y brillante. La escena que se desplegaba ante ellos era casi mágica. El oasis, un reflejo de sus anhelos ocultos, brillaba a la luz de la luna, invitándolos a cruzar el umbral de sus miedos. Thorn extendió su mano, su mirada fijada en la de Isabela, como si quisiera que tomara el riesgo y diera el paso decisivo. Permíteme ser parte de tu historia, dijo con voz firme. Prometo ser el refugio que necesitas, la respuesta a tus preguntas. Pero necesito... Entonces, construyamos juntos, susurró. Dejemos que nuestras historias se entrelacen y enfrentemos lo que venga, juntos. Thorn sonrió, y en ese momento todo su mundo se encajó en su lugar. Mientras la luna iluminaba su camino, supo que estaban a punto de escribir un nuevo capítulo en la historia de Aurelia, lleno de amor, aventuras y, sobre todo, de la sorprendente conexión que solo aquellos que se atreven a amar pueden experimentar. Y así, bajo el manto estrellado de aquel vasto desierto, dos almas se unieron en una danza de esperanza, dejando atrás los fantasmas del pasado y abrazando un futuro lleno de promesas. La guerra entre ellos quizás había sido intensa, pero ahora una nueva llama ardía, iluminando el camino hacia un destino compartido, donde la verdadera vida abundaría. Gracias por acompañarnos en esta épica aventura. Si te ha emocionado la historia de Thorn e Isabela y deseas seguir descubriendo más relatos cautivadores como este, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Dale un like si disfrutaste de esta narración y compártelo con amigos que también amen las historias llenas de pasión, desafíos y amor. Además, queremos conocer tu opinión. Déjanos un comentario abajo. ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia? ¿Qué te gustaría ver en futuras narraciones? Tu voz es importante para nosotros y estamos emocionados de construir esta comunidad literaria contigo. Gracias por ser parte de nuestra aventura.